Pues ya estamos por aquí. Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal, Q? Madre mía, tremenda musiquita aquí que nos tiene el ¿Has la visto, intro. chaval? Muy buenas, ¿qué Muy tal? buenas. He de decir, antes que nada, antes de empezar el primer programa de ¿Qué opinas lunes? Tengo que decir una cosa. Y es que estoy muy nervioso. Q también, pero yo más. Pero eso no lo digas, eso nunca se dice. Eso no pasa nada. Eso se puede decir porque estamos aquí en confianza. Vale, Pero bueno, vale, yo creo que va a salir muy bien. Yo creo que va a estar todo perfecto. seguro que sí. Así que nada, muy buenas a todos los que están en el chat, muy buenas noches. Hoy es lunes, como saben, ¿Qué opinas lunes? Es el primer programa que hago y va sobre la actualidad. Traigo invitados todas las semanas. ¿De qué hablamos? Pues hablamos de un poco de todo, ¿no? No tiene que ver con el gaming realmente, tiene que ver con lo que pueda pasar en el mundo o con lo que esté a la orden del día. ¿Y qué está a la orden del día esta semanita? Pues desgraciadamente el desastre que está ocurriendo a día de hoy con La Palma, con ese volcán. Eh, Quiero que me comentes un poco, Q, cómo se está viviendo desde fuera y después vamos con un vídeo para todas aquellas personas que no sepan exactamente qué está pasando. Hemos preparado un vídeo, pero antes quiero saber, Q, tu opinión sobre lo que está pasando. Pues creo que a día de hoy poca gente debe quedar que no se haya enterado, ¿no?, de lo que está pasando. Quiero decir, creo que es algo que tanto desde fuera de La Palma, dentro de la península, o sea, lo que viene a ser España, como fuera incluso, ¿no? Porque realmente ha sido algo que ha tenido repercusión internacional Sí, claro. hasta este punto, ¿no? Que bueno, ya iremos comentando, ¿no?, hasta dónde ha llegado la cosa, pero sí, o sea, igual estos últimos días ya no se ha oído tanto eso, o es que yo estoy más desconectada porque estoy con la uni y tal, pero sí que es cierto que sobre todo los primeros días, yo que sé, por ejemplo, entrabas a Twitter y era literalmente lo único que te aparecía Sí. en el timeline, ¿no? Así que sí, la verdad es que ha sido increíble, ¿no?, la cobertura que ha tenido todo esto desde por parte de los medios, vaya, en general. Ujú. Pues nada, vamos a ver un vídeo, vamos a ver cuál es la actualidad a última hora de lo que está pasando en La Palma. Así que vamos para allá. El volcán de La Palma es en lo que va de fecha el evento más importante de 2021. Portales de todo el mundo se han hecho eco de este suceso que repercute a la economía y al desarrollo de la isla y al resto del Estado español. Hoy lunes 4 de octubre el volcán de La Palma no parece cerca del final, según las palabras pronunciadas esta mañana por el presidente de Canarias Ángel Víctor Torres. La rotura de una de las paredes poco antes de las 8 del domingo provocó un aumento del caudal que ha posibilitado que la superficie de la colada haya crecido un 4% en un solo día hasta 403 hectáreas. Fue como cuando se rompe una presa, ha explicado la vulcanóloga del Instituto Geográfico Nacional María José Blanco para el diario El País. Y si pudiéramos cortar el terreno como si fuera una tarta, lo veríamos así, sería esa capa superior de la colada la que se enfría antes, se crea una especie de costra que aísla el resto de la lava y hace que siga caliente durante meses o incluso años, dependiendo de la altura que haya alcanzado. Cuando se enfríe esa lava, se va a convertir en una roca muy dura y por debajo de ella van a quedar lo que se llaman los almagres. Es el suelo actual que ha sido sepultado y está cocido por ese calor de 1000 grados al que baja la lava de la montaña. Toda la vida que había en esa tierra desaparece y según los geólogos es imposible o carísimo volver a cultivar o a construir en esta zona. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anuncia desde la propia isla de La Palma un paquete de ayudas de 206 millones de euros para la reconstrucción de la isla. Dije que íbamos a poner en marcha desde el Gobierno de España un plan complementario junto con el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Cabildo que se llama el Plan Especial para la Reconstrucción de la Isla de La Palma. El próximo martes el Consejo de Ministros va a aprobar un paquete de medidas muy potente por un importe total de 200 millones de euros. Estamos ante una prueba, como bien decía antes el presidente de Canarias, de resistencia, porque efectivamente no sabemos cuándo va a acabar la erupción del volcán. Ya solamente nos queda esperar y ver cómo progresa este volcán. Vamos a ver qué opina Q. Madre mía, ¿no? ¿Cómo está la situación? Hay que decir una cosa y va a ser un dato curioso, y es que Ujú. realmente van a tener que cambiar muchos mapas. Es decir, estamos Sí, acostumbrados, sí. esto es algo muy curioso, estamos acostumbrados a que el mapa de La Palma pues tenga una orografía, ¿no? Una geografía y un litoral ya predefinido, pero es que con este volcán y con la llegada de la lava a la costa, al mar, se ha deformado y se ha creado esa península sobre el mar que ahora
va a hacer que cambien muchos mapas, ¿no? Esto es curioso. Sí iba a comentar, o sea, es algo que, a ver, no sé si, porque al principio me daba un poco de cosa hablar no sé, como dar este tipo de opinión, en el sentido de que pensaba, ostras, a ver, realmente es una desgracia si lo miras desde el punto de vista, pues de muchos puntos de vista realmente, ¿no? O sea, tanto de la gente que vive ahí, como para nivel de economía, ¿no? Además, yo qué sé, pues por ejemplo, es una zona pues que entiendo que en gran parte de su economía viene en parte del turismo, ¿no? Y eso pues se está viendo un poquito pisado por lo que viene siendo una erupción de un volcán y esas cosas nos suelen gustar a la Sí. gente que viaja. Pero si quitamos eso, digamos, de la ecuación, que es algo pues que, a ver, al final es muy importante, me parece algo increíble y algo inaudito y una ocasión única, quizás, en lo que vamos a vivir, que es ver cómo crece una isla de origen volcánico, literalmente, del volcán que viene. O sea, es algo que sí, que te han contado, ¿no? En plan, tus profesores te han dicho, sí, vale, pues mira, las islas se forman así. Sí, ¿no? Pero Claro, la isla se forma un verlo, volcán. vivir esto es algo único y es increíble. O sea, realmente es lo que tú dices. O sea, van a cambiar los mapas. Literalmente hay geólogos que están viniendo de todas partes del mundo para ver esto, ¿no? O sea, que no sé, yo lo pienso, no tengo mucha idea de geología, pero no sé, tiene que ser increíble vivir algo así para, no sé, para, por ejemplo, una persona de ese ámbito. Ujú. A 1 kilómetro de distancia, no sé si esto lo sabías en el chat, no sé si lo sabías, Kio, a 1 kilómetro de distancia hubo un volcán en Ujú. 1900, en la década, si no me equivoco, de los 40. Un volcán que también llegó al mar y formó esa península, pero la diferencia es que a día de hoy, en esa península, existen plataneras, existen Oh, restaurantes y existen carreteras. Es decir, se ha aprovechado ese área consumida por el volcán, ese terreno, para construir, para edificar y sobre todo para poner tierra y cultivar, porque al parecer para la tierra volcánica es muy buena para el cultivo. iba a decir, o sea, es una de las cosas que creo que es importante tener en cuenta. De hecho, hablaban de esto el otro día en las noticias. Bueno, repito que yo soy química, pero de geología tampoco es que tenga mucha idea, ¿vale? Pero lo poco Hombre. que sé es que sí que es cierto, ¿vale? Y esto sí que lo puedo decir un poquito, es que por la gran cantidad de compuestos que contiene pues, la lava, ¿no? Y toda esa roca que viene del interior de la Tierra, hace que precisamente sea muy, muy fértil las zonas por las que pasa un volcán. Entonces, al final, esa capa de tierra que queda no es simplemente roca, como muchos podrían pensar, ¿no? En plan, ostras, ¿qué va a crecer de esto, ¿no? Ujú. Sino que al contrario, tiene un montón de compuestos basados en azufre, sobre todo, que son pues bastante ricos, ¿no? Para toda esta vegetación que luego crece. De hecho, bueno, mucha gente habrá oído hablar quizás, ¿no? De bosques que se han como resurgido. De hecho, hay especies de plantas que están adaptadas a los volcanes, incluso eso me parece muy, muy, muy interesante. Especies que literalmente su adaptación es ser quemadas y luego volver a resurgir de las cenizas Sí. literalmente. O sea, es muy curioso cómo altera el terreno un hecho así, y más en una isla, que es lo que decíamos, que su origen en un primer momento es ese, ¿no? Mm. Hablando un poco de lo que son las consecuencias del volcán, ¿no? Ya no hablando tanto del apartado biológico, que también es Sí. importante, porque precisamente mi prima está allí en La Palma, está cubriendo el volcán Mm, desde un buque, porque es bióloga marina y estaba qué hablando chulo. precisamente, sí, está muy guay, estaba hablando precisamente de que una de las cosas que tiene el volcán es que arrasa con toda la fauna marina y la flora, pero que se recupera bastante rápido. De hecho, en el volcán Ujú. de la Restinga, del Hierro, que fue, si no me equivoco, hace 6 o 7 años, a día de hoy hay más fauna y flora de lo que había antes. Entonces, eh, un poco la ley natural del ciclo de la vida, ¿no? Que, Sí, que llegan este tipo de totalmente. acontecimientos naturales, pero que al final refuerzan un poco lo que es la fauna y tal de la zona. Entonces, bueno, eso, nos comentaba que es cuestión de tiempo que el volcán deje de afectar a lo que es la fauna marina y tal. Y Sí, ya sí, hablando... totalmente. Sí, dime. Bueno, iba a decir una cosa que me pareció muy curiosa. Una de las primeras cosas que vi en las noticias, los primeros días que anunciaron pues la erupción del volcán y lo que estaba pasando, es que precisamente iban a hablar con los pescadores de la isla y contaban que hacía un par de semanas o así
que no podían pescar ningún pez, o Es sea, verdad. antes de la erupción como tal, ¿no? Y esto indica un poco, ¿no?, cómo los animales muchas veces pueden captar estas cosas que a nosotros se nos escapan, ¿no? Y a veces llegamos tarde, pero me pareció súper curioso que explicaban como literalmente hacía 2 semanas que había ciertas especies que habían desaparecido totalmente huyendo, ¿no?, de estos movimientos que ellos detectan, supongo que a través de la vibración, no tengo ni idea, ¿no? Pero muy curioso todo esto, Sí, sí, o sí. algún tipo de gas que a lo mejor salga debajo de la tierra por la parte Mm, marina. Cualquier cosa, sí. Hablando de ya de el tema, digamos, civil, el tema humano, ha sido un ujú. problema bastante grande. Muchas personas se Sí. han quedado sin casa. De hecho, el país, por ejemplo, ha sacado un mapa interactivo en el que a través del catastro de domicilios de la zona puedes ver si tu casa está afectada o no por el volcán, Pues, lo cual está muy bien. Y la verdad es que en general, dicho mal y pronto, es una putada para sí, todas las tal personas cual. que están por allí, porque muchos se han quedado sin casa, otras pues tenían segundas residencias, pero para los que se han quedado sin casa, menos mal, se ha conseguido mediante presupuestos generados por el Estado, como vimos en el vídeo, comprar algunas viviendas de otras zonas de la isla para que puedan, digamos, desplazarse y tener esa como su residencia. También hay bancos que están prestando o regalando casas, lo cual es bastante Ujú. curioso, y muchas personas que también están regalando casas. O sea, en general estoy viendo un valor humano muy grande que no se ve, o sea, no se ve todos los días, realmente. Se nota que ante estos casos, pues la gente responde, ¿no? Q. Hombre, al final es una catástrofe natural, quiero decir, no Ujú. es que alguien la haya liado, ¿no? Y hayas dicho: "Ostras, te has quedado sin casa porque se te ha incendiado", no, o sea, literalmente ha venido una pared de 6 metros de lava y ha aplastado tu casa. O sea que creo que en casos así la gente es diferente, ¿no? Te lo tomas Sí, claro. diferente. Se ha volcado muchísima gente. Bueno, ya podríamos hablar de ello. De hecho, creo que puede ser curioso sacar aquí un poquito sobre la mesa. Pues yo que sabes, ha dado mucho que hablar, algunos influencers, no sé qué, que si Ibai, que si no sé qué, ¿no? Recaudando dinero. Mm, Rubius también dando mucho que hablar, ¿no? Pues bueno, ahora lo podemos comentar, pero muchísima gente se ha volcado, aunque he de decir que lo que vi del gobierno, no sé si a la cosa ha cambiado, tú me dices ahora que ha habido más cosas y tal, pero los primeros presupuestos que vi que se asignaron a cubrir lo que venían siendo todos estos daños, si tú no tenías un seguro, evidentemente, que te cubriese, porque bueno, eso ya es aparte, ¿no? Si has tenido, bueno, la suerte. Supongo que no todo el mundo puede permitírselo, pero en el caso de las personas que lo tuvieran, pues vale, tu casa está asegurada, no tienes dentro de lo que cabe tanto problema. Pero claro, la gente que no lo tenía se queda un poco con una mano detrás y otra delante, ¿no? Que dicen, y por lo que vi que cubría el gobierno era un poco pobre, quiero decir, o sea, ps- por la casa te daban un importe que se aleja muchísimo de lo que podría llegar a costar la casa y luego por daños en plan a nivel de electrodomésticos, muebles, no sé qué, era, o sea, bueno, que a ver, al final es lo que hay, ¿no? Pero, ostras, o sea, yo me ponía en la piel de esa gente mm, y decía, es que, ¿qué haces? Literalmente, o sea, tiene que claro. ser horroroso. A ver, hubo un primer presupuesto que se aprobó hace exactamente 2 semanitas o así. Un presupuesto que se da a las zonas catastróficas, es decir, a zonas Sí. donde ha habido un desastre natural o etcétera, pues el gobierno tiene ya prescrito, supongo que será en algún tipo de ley o algo así, digamos, una cantidad de dinero que siempre se le atribuye. En este caso, si no me equivoco, eran 9 millones de euros, que realmente para lo Ujú. que se perdió es muy poco. Sí, sí, Y sí. en estas últimas pasadas 24 horas se aprobó este segundo presupuesto de 200 millones de euros que ya pues digamos que libera un poco más la cosa. Sí. Si quieren saber los requisitos, el primer requisito es ser residente en La Palma, es decir, no puede ser tu casa de La Palma y tú vivir en Tenerife o Vale. vivir en Si cualquier tienes otra parte de España. una segunda residencia, ¿no? Por decirlo de Claro. alguna forma, o ya seas de donde seas, no solo de las Ujú. islas, sino de la península, Exacto. no te cubre, ¿no? La casa de verano, es decir, la has perdido. Lo Las- siento mucho habértela Exacto. hecho Claro, en un porque sitio más tienen, seguro. tienen que un poco lo que viene siendo Sí, sí, sí. anteponer la gente que se ha quedado sin casa. Entonces, eso, tienes que ser residente en La Palma. Tienes que tener solamente esa vivienda, no puedes tener un segundo domicilio. Es decir, si yo vivo en La Palma, trabajo en La Palma y tal, pero tengo un pisito en Tenerife o en Gran Canaria, pues ya Ujú. no te cubre. Es decir, se da por hecho de que puedes desplazarte a una segunda vivienda. Vale. Esas son las dos, en principio, las dos premisas que se han puesto, ¿no? Para que puedas optar a esa ayuda económica. Las veo lógicas, obviamente, porque si tú de algún modo em,
antepones a lo mejor una segunda residencia a alguien que realmente lo necesita, es un poco contraproducente, ¿no? En ese aspecto. No sé cómo lo ves. Hombre, tienes que intentar, digamos, poner el baremo en algún sitio, ¿no? Y decir, para que esto sea justo del todo, al fin y al cabo, yo qué sé, me lo invento, es como cuando te dan una beca o cuando optas a una ayuda, pues tienes que poner algún tipo de requisito, ¿no? Entiendo que Claro. al final, o sea, aparte, quiero mencionar, por ejemplo, que dentro de este presupuesto, ¿no? Que se asigna para pues el gobierno dice, vale, hemos tenido una desgracia, una catástrofe natural, ¿no? Ya no es solo las viviendas, ¿no? Y las propiedades privadas, que al final, pues vale, sí, nosotros es lo primero quizás que te viene a la cabeza, porque como persona que tiene una casa y vives ahora mismo, ¿no? En un piso o lo que Sí, sí, sea, claro. pues es lo primero que piensas en tus cosas, ¿no? Pero también pensad que la cantidad de infraestructura que se ha destruido, o sea, ya solo luz, agua, lo que sea, ¿sabes? En plan, carreteras, transporte, todo, o sea, todo eso ha quedado destruido también y también es muy caro, o sea, la inversión que se va a tener que hacer, sobre todo para reabastecer a estas casas de suministros, y etcétera, ¿sabes? Quiero decir, otro tipo de instalaciones también es tremendo, o sea, es mucho dinero, mucho, mucho dinero. Muchísimo. Insto al chat que si quieren hacer preguntas, las pongan, las leeremos ahora todas, pero antes quiero mencionar el tema también del no solo el saneamiento de las calles, sino también el tema de los conductos de agua, de las tuberías, porque toda esa zona se ha quedado totalmente incomunicada en cuanto a agua corriente. Esto se debe a que Claro. obviamente las tuberías que están por debajo de la zona donde pasa el volcán pues han quedado bastante mal. Y esto es un problema que van a tener que arreglar y que de hecho están arreglando usando camiones cisterna desaladoras. Y una cosa que te iba a preguntar, yo esto no lo sé, lo desconozco, ¿vale? Pero ahora estoy pensando, por ejemplo, La Palma, no sé de qué forma se abastece de agua potable, no sé si es a través de aguas subterráneas, como suele Pues pasar, por ejemplo, en otras islas, ujú, o si es a través de plantas desalinizadoras, o ambas, probablemente sea esa la respuesta. Pero también eso es un tema, ¿eh? De cara al futuro, porque, sí. por ejemplo, todas las filtraciones que se están produciendo ahora mismo a nivel de compuestos tóxicos hacia o sea, por la tierra, telita, o sea, o sea, te quedas sin pozos, te quedas sin, o sea, es que te quedas sin Que me recursos, quedo o sea, sin agua. literalmente es empezar de cero, sí, sí, o sea, no te vas a poder duchar, ¿eh? Totalmente. No, pero mira, te lo voy a explicar porque esto es algo que aquí es muy común dar en clases, en institutos y en Mm, colegios. Principalmente las islas de derecha, es decir, desde este hasta oeste, ujú, las islas se les nota que han sufrido una erosión, digamos. Lanzarote y Fuerteventura, que son las islas más al este, más hacia África, son las islas ujú. más desérticas, son las islas que tienen menos montañas, son las más planas. Y obviamente es más difícil, o casi imposible por el terreno, que haya agua en acuíferos. ¿Esto qué hace? Que básicamente vivan a base de desalinizadoras. Ya tirando hacia el oeste, hacia La Palma, El Hierro, Tenerife sobre todo, son islas que tienen muchísimos acuíferos y manantiales, sobre todo en las zonas altas. Entonces, básicamente, casi en su totalidad, el agua de estas islas se puede, digamos, suministrar a base de esos acuíferos. Tanto la que se bebe, como que hay marcas que obviamente tienen su agua de aquí, como la del grifo, del agua corriente. Y luego Ujú. obviamente hay desalinizadoras, pero no son tan comunes en las islas occidentales. Pero sí, básicamente es Sí. eso. Mm. Sí, sí, Y La bueno, al final Palma, aquí no nos lo planteamos esto, ¿no? Pero claro, en las islas puede ser un problema. Quiero decir, yo claro, conozco gente de Baleares que esto es un problema. O sea, hay gente que no tiene agua potable en sus casas. O sea, es verdad. aquí nos parece algo una locura, ¿no? Porque nosotros abrimos el grifo y ya sale agua potable, pero es que hay zonas en ciertas islas que literalmente no tienes agua potable en casa. O sea, tienes que comprar agua embotellada y luego el agua que tú usas, digamos, de Claro. uso doméstico no es potable. Es decir, viene pues de pozos, de aguas freáticas, etc. O sea, es curioso, sí, Y sí. muy calificada, se dice, ¿no? O Mm. Sí, calcificada. sí, sí, exactamente. Algo así. Ujú. Sí, vale, pues sí, tiene mucha cal. Aquí también tiene mucha cal, ¿eh? Eso hay que decirlo. Yo, por ejemplo, como anécdota, cuando fui a Lanzarote, una de las veces que fui hace ya bastantes años, teníamos que ducharnos antes de las 8 porque las desalinizadoras paraban y te quedabas con el agua que tenías en el ¡Qué bidón. fuerte! Te quedabas con el agua Y que si tenías se en te el acaba, se te bidón. acaba. Si se te acaba, se te acababa. Ostras Lo que tú. hay, lo que Sí, hay. sí.
Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, son cosas curiosas, son datos que al final igual no te has planteado nunca, sobre todo si vives no sé, pues como Claro, yo, ¿no? Que vivo en Barcelona, o sea, aquí es como, bueno, vale, no me voy a quedar sin agua, bueno, entre comillas, ¿no? Ya me entiendes. Pero no es un problema, no es algo que tengas que plantearte. claro. Pero la verdad es que es heavy, o sea, vamos a ver probablemente pues muchas cosas curiosas, ¿no? Que limita al final el vivir en una isla a nivel de recursos, sobre todo con una catástrofe como esta. Muy interesante. Y bueno, sobre todo quitando la parte mala, evidentemente que es una desgracia por la gente, ¿no? Sobre todo que ha perdido muchas cosas. Pero va a ser interesante también desde ese punto de vista, de ver cómo se hace después de que haya pasado todo esto, porque ahora mismo no sé cuántas hectáreas hay afectadas, pero son un montón. Así Muchas. que ver un poquito ese proceso, ¿no? De cómo vamos a retomar otra vez esa tierra que hemos ido perdiendo. Creo que lo Y decía en el nada, vídeo, 816 hectáreas, si no me equivoco. es que es mucho, o sea, de hecho, a mí no sé, o sea, supongo que a más gente le pasa, pero cuando hablamos en hectáreas es como que no, o sea, no es algo que te venga a la cabeza, no dices, ah, vale, sí, claro, 800 hectáreas, o sea, es como si me dices 5.000, ¿sabes? No tienes una referencia en tu cabeza que sea clara, pero luego esto es lo típico que te dicen, sí, equivale a no sé cuántos campos de fútbol es lo típico, ¿no? Que te dicen en las noticias y entonces ya te puedes hacer como una idea Si un realmente campo de fútbol es una de... hectárea, ¿no? Si no me equivoco. No Más o lo sé menos. exactamente, pero sí, o sea, para hacer el... Voy a buscarlo, de hecho, porque no vamos a desinformar aquí. Es verdad. Estamos en un programa de actualidad, señores. Aquí no se viene a Hombre, desinformar. hombre, hombre. Además, es que vamos a dar el dato de a cuántos, o sea, el factor de conversión hectárea-campo de fútbol, ¿eh? O sea, Ojo, ¿eh? a ver, Conversor hectárea a campo de fútbol. vale, a ver. Aproximadamente una hectárea, sí, vale, aproximadamente, un poquito menos, nos dicen que un poquito menos, ¿vale? Así que viene siendo aproximadamente uno, así que te puedes imaginar, ¿no? La cantidad Equipara de a campos 5 de parques del fútbol. Retiro. ¿El qué? ¿El qué? Supongo ¿Una que el hectárea volcán, o no el...? una hectárea, ¿no? No, hombre, bueno, bueno, claro. 5, ostras, es muy grande eso. He estado una vez O este media verano. isla, literalmente. No, media isla no, Joder. pero atravesó media isla, literalmente. Sí, 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 la verdad es que sí. Jolín, qué Casi. locura tú. Dimensión del Eh, terreno de juego, ¿eh? La gente se lo está tomando ahí, en serio, ¿eh? Cita Alhambra. Así me gusta que busquéis aquí, que os informéis. Ah, usaron como medida del retiro para ver cuánto había afectado. Es decir, ¡Ah, vale! 5 parques del retiro. Claro, yo he estado Vale, una vez vale, en mi vale. vida con 4 años, entonces no te puedo decir exactamente Yo cuánto es. estuve hace poquito y la verdad es que es impresionante. O sea, es muy grande ese parque, es muy, muy grande. O sea, que me parece increíble. Me parece increíble. Sí, bueno, pero es interesante, o sea, parece broma, pero imaginártelo y compararlo con algo que conoces, pues es mejor, porque a mí me dices, pues no sé cuántas mil hectáreas y te Aquí digo, son vale, muy bien. a 43 casoplanes del Coleta. Aquí son como 24 parques García Sanabria, o sea, más o menos, para que se hagan Bueno, una sé qué idea. es eso, pero bueno, ahí lo tienes el dato, tremendo. Vamos a leeros un poco, sobre todo si tenéis alguna pregunta. Ahora es el Sí, sí, momentito sí. porque vamos a generar un poquillo de debate con respecto a lo que ustedes queráis poner en el chat. España crece, ¿has visto? A mí me gustaría sacar el tema, si se me permite aquí, también Por para que la supuesto. gente dé un poco también su opinión. Eres Quiero ver también qué coprotagonista de piensa este la programa. gente. Tema, pues lo que he comentado antes, ¿no? Tema, pues, de toda esta polémica que ha generado ciertas personalidades públicas, por decirlo alguna así, por introducir el tema sin nombres, luego entramos a los temas, que han o bien recaudado dinero o bien han hecho comentarios, ¿no? sobre este desastre. Por ejemplo, me acuerdo que Rubius hizo un comentario, no me acuerdo muy bien lo que pasó, pero puso algo que acabó borrando Ni sobre idea. Ni idea lo lo de de La Rubius, la verdad. Palma. Sí, y claro, ¿qué pasa? Que claro, mucha gente le tiró como en cara, ¿no? Como diciendo que él se había ido a vivir fuera, a evadir impuestos y que ahora como que se estaba como preocupando mucho de lo que pasaba aquí y del dinero, no sé qué. Pues eso, lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Las ayudas y tal. Y claro, la gente le tiraba un poco en cara como diciendo, ostras, es que tú te has ido, ¿no? Parte de tu dinero pues podría estar como siendo invertido, no sé qué. Que al final, a ver, no quiero señalar porque al final Claro. no solo es él, ¿no? Está claro que no, gracias a... O sea, no se van a morir gente de La Palma por culpa de que el Rubio se Entramos haya en ido, pero otro debate mucho claro, más. claro. Pero ya me entiendes, es como por Ujú. poner el tema encima de la mesa, ¿no? Básicamente, sí, por no apuntar a nadie, digamos, pues esto, ¿no? Que ha generado un poquito de debate. Y quizás ya no tema de evadir impuestos, que también es un tema de por sí que podría llenar un podcast entero, sino también más, ¿qué piensa la gente que sean, digamos, los
famosos o influencers, la gente que recauda dinero? Es decir, ¿creéis que a ver, está bien, sí, claro, está bien desde un punto de vista que queda bien, pero a veces la gente le sienta un poco regular el decir: "Ostras, debería ser el gobierno, ¿no?, el que ponga el dinero para estas cosas, y Sí, nos de hecho tenemos se que ver como". dijo. Claro, en plan, como hay mucha gente que se quejó desde el punto de vista de decir: "Qué triste que tenga que ser un famoso el que haga una colecta de dinero para que", no sé, o sea, no sé la gente qué opina. ¿Creéis que da igual, está bien, sin más, os da igual, os parece bien, os parece mal? No sé, Es creo que es es interesante. que Perro Sánchez lee Twitter. Y por eso puso los 200 millones, porque dijo, uy, que el Sí. Chocas está donando más que yo, esto no puede ser. Voy a poner yo. Claro, es que esa es la cosa, o sea, es que te dejan un poco mal, ¿no? Quiero decir, el hecho de decir, no sé, no sé, la verdad. A mí siempre me chirría un poco cuando tiene que ser gente famosa la que hace Mm, colectas para este tipo de cosas. Además, siempre entra aquí la doble moral, ¿no? De, pues pon tú el dinero en vez de pedírselo a la gente que lo done de forma altruista porque tú eres ujú. rico. Quiero decir, siempre se dan como estas conversaciones que se podrían evitar, ¿no? En muchos casos. Sobre todo, por ejemplo, cuando pasó Notre Dame, aquí Sí. hubo un montón o sea, esto, vamos, Con salió a el la tema orden de del que la día. gente donaba mucho a Notre Dame y otros temas mucho Claro, más importantes quizás no le dan tanta importancia. Al final el debate moralista siempre está, ¿no? Q es una claro, cosa claro. que, que difiere de... O sea, no difiere de ningún tipo de orientación política ni de nada. Es lo que dice, por ejemplo, Albericus, que dice es postureo, los que tienen que currar es el gobierno. Claro, Eh, es que encima está ese tema, que al final siempre te queda la duda de decir, y de verdad no estoy señalando a nadie, o sea, estoy hablando sí, como sí, no, aquí no términos señalamos. generales Ujú. de la cosa, pero, por ejemplo, igual en este caso no ha pasado tanto, pero cuando pasó lo de Notre Dame, esto se notó muchísimo, porque de hecho hubieron muchas marcas y grandes fortunas que dijeron que iban a donar X cantidad, ¿no? Y luego esa donación nunca llegó, es decir, solo llegó a los titulares, ¿no? Que al final Claro, parece es que lo que es lo que importa, mucha ¿no? gente quería. Entonces, Mm. claro, el problema es que cuando alguien famoso hace este tipo de movimientos, hay mucha gente que siempre se queda en ¿lo estará haciendo porque de verdad le importa o lo estará haciendo por quedar bien, ¿no? Por la fama y tal, porque en realidad ese dinero pues lo ha sacado de sus viewers, por ejemplo, y lo ha donado en su nombre, ¿no? Claro. No sé, siempre da como es feo, ¿no? Queda como manchado en cierta manera, entonces siempre es algo como, no sé, yo no me sabría posicionar, porque por un lado, claro que está bien que den dinero, ¿no? Pero por el otro, ¿me entiendes, no? No sé. No sueltas del bolsillo, ¿no? En este caso, sino que Claro, dedicas sí, un sí. contenido extra para... Bueno, realmente está bien que lo hagan, o sea, toda ayuda es bienvenida, de verdad. Evidentemente, evidentemente. Hay que pensar en la buena fe de las personas. Yo pienso, y de verdad que conozco muchos creadores de contenido que si donan, y por ejemplo Hateful, que está aquí en el chat, donó 20 euros días después Ujú, de que explotara el volcán. Son actos que si yo a Hateful no le llego a preguntar, no me lo hubiera dicho. Son gestos ujú. que ahí es donde realmente te das cuenta de que la gente lo hace porque realmente le importa, ¿no? Porque al final... Sí, sí, evidentemente, quiero decir, ya no hablo, perdona, de No, que no, te no te corte, o sea, preocupes. ya no hablo de las donaciones particulares de cada persona que decida donar su dinero, sino hablo más en que se ponga un nombre de un famoso detrás de esa Ujú. donación, ¿no? Quiero decir, porque, por ejemplo, se habilitaron es que es algo que da, o sea, se podría ver todo el rato desde los 2 puntos de vista. Yo qué sé, por ejemplo, hay teléfonos que se pusieron a disposición de los ciudadanos para que donasen, ¿no? Ujú. Pero luego también te podría decir, bueno, vale, pero es que la repercusión que tiene Ibai es mucho más grande, ¿no? Que la que tiene, pues, Antena 3 en un telediario de la tarde. Pues quizás sí a día de hoy, ¿no? Sobre todo gente joven y tal. No sé, es un tema que da para mucho, pero evidentemente que no estoy señalando, o sea, para mí, claro que es algo positivo, ¿no? Que se done dinero, evidentemente. Hablaba más de la cara o el nombre que al final se pone la etiqueta, ¿no? De ha sido esta persona la que ha recaudado este dinero. No Claro. sé, al final es dinero que es benéfico. A eso voy, a ese punto voy. Sí, quizás un gesto hubiera sido que hubiera un fondo común entre el evento que hubo hace Mm. poquito con Ibai, Chocas, etcétera, que hubo bastantes streamers que tal, que no se llegara a saber la cantidad individual y que se hiciera un Ujú. fondo común y al final todos los streamers dijeran, pues hemos recaudado en total X cantidad. Sí, Ahí sí, hay muchas ya... maneras de Sí, hacerlo. hay muchas maneras de hacerlo, o sea, no hay ningún tipo de problema. Dice Ujú. Albericus que hicieron 100K. Hombre, lo que dice también Darío, menos da una piedra, ¿no? En Sí, sí, plan, sí.
Es que por eso digo que es un tema que da mucho que hablar. O sea, hay muchos puntos de vista. O sea, no estoy diciendo que es algo bueno o algo malo, simplemente estaba abriendo el melón para que la gente le dé un poco de vuelta. Siempre es interesante pensar en estas cosas, vaya. Dice Totu, yo por ejemplo tengo un familiar que perdió su casa y lo poco que he podido hablar con ella me ha dicho que por el lado que más se nota es por el apoyo del tema de la comida, ¿no? Que no le falta de nada y no es solo el dinero como tal. Hombre, mínimo, ¿no? Hombre, con 200 millones, si te mueres de hambre ya paga y vamos, ¿no? Pero te voy a decir, es que en estas situaciones al final es lo que más apremia. O sea, el dinero, la ropa, por ejemplo, es algo de lo que se habla poco. Siempre cuando hay un tipo de catástrofe natural, pensar que la gente tiene que salir corriendo de sus casas, muchas veces no tienen tiempo. Sí que es cierto que había gente, por ejemplo, hay gente que recuerdo, claro, si vivías muy cerca del volcán, evidentemente te han evacuado, has tenido que salir por patas y es posible que no hayas tenido ni siquiera la ocasión de volver a tu casa por ropa ni a por nada de nada. Luego hay gente que tuvo un poquito más de suerte dentro de lo que podemos llamar suerte, que es que sí que pudo tener esa ocasión de volver a su casa y coger al menos pues las 4 cosas, ¿no? Yo qué sé, por ropa, lo que sea, objetos de valor y salir pitando. Pero claro, al final es que estamos hablando de una situación de emergencia en lo que más notas al final es eso, el dinero y la ropa. O sea, claro. Cosas básicas, de primera necesidad, vaya. También el problema es que mucha gente tiene que seguir pagando las hipotecas de las casas que han perdido. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Eso es una movida, eso es una movida. Es que, claro, el banco... ¿Qué quieres que te diga? Quiero decir, aquí cada uno mira para su casa. O sea, eso es muy curioso. Eso ha sido muy buen apunte, Darío. Claro. O sea, tú acabas de perder una casa, ¿te imaginas que te la acabas de comprar ayer? Imagínate que te compras una casa igual, ¿no? Una semana antes de esto. La verdad es que, o sea, en top gente gafe de la historia. No, el gafe es el que perdió 7 domicilios que pusieron por aquí por el chat. Imagínate perder 7. Bueno, pero yo qué sé, tienes 7 domicilios. O sea, a ver, no, evidentemente vas a estar muy triste, ¿eh? Pero tenías 7 domicilios. Me da más pena la persona que ha perdido el único que tenía. El único que tiene, ¿no? También. Y a lo mejor lo compras. A ver, si tenías 7 casas, puedes tener créeme que mañana no te vas a estar muriendo de hambre en el suelo. Pero si tenías una casa y ahora está sepultada por la lava, te digo yo que me das más pena. Bastante más, porque estás bastante más jodido que la otra persona, ya te lo digo ahora. Pero bueno. Eso es un dato curioso, lo que voy a poner Hateful. No existe un seguro de riesgo de erupción volcán aquí en Canarias, en la mayoría de sitios. De hecho, creo que no hay. Yo sé que hay, por ejemplo, en Hawái, si no me equivoco, hablaron algo de que existen ese tipo de seguros, porque obviamente en las zonas volcánicas tienes el riesgo, ¿no?, continuo de que puedas tener un problema como este. Sí es verdad que aquí en Canarias lo que es la actividad volcánica no es tan activa como Hawái, como Islandia. Claro. Es decir, es algo que ocurre pues a lo mejor cada 70 años, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto las aseguradoras les interesa, ¿no?, poner esa tarifa, esa tasa, ¿no? No lo sé. O a la gente pagarla, quiero decir. Gente pagarla, exacto. Es eso, porque igual tú has dicho a la hora de contratar un seguro, no tengo ni idea porque no he tenido que comprar nunca pagar el seguro de una casa, pero quiero decir, y menos en una zona así, ¿no? Pero no tengo ni idea. Probablemente haya mucha gente, muchísima gente que durante estos días afectada por esto se haya tenido que leer la letra pequeña, ¿no?, del seguro para ver si realmente esto les cubría o no, porque es interesante cómo, sobre todo este debate también se ha abierto mucho, lo he visto muchísimo en la calle, en los medios, mucha gente comentando cosas en plan de, bueno, pues no haber vivido ahí, ¿no? Simplemente haber nacido. Eso, sí, ese comentario creo que lo puso Darío al principio nada más llegar, de lo de típico de ¿para qué construyes en un volcán, no? En plan, no sé. Claro, pero a la vez es como... Eso no tiene sentido. Claro, o sea, quiero decir, te puede parecer más o menos lógico, pero es que al final es tierra en la que puedes construir. Y o sea, es muy poco probable, ¿no?, que te pase eso. Es que al final es como si en tu pueblo de costa hay un tsunami y te dicen, bueno, pues es que simplemente haberte ido a vivir al interior, ¿no? Pues claro. O estar en Barcelona y que hay una riada, o que hubo una hace poco en Murcia. Sí, o sea, tampoco lo voy a comparar, pero eso sí que es comparable, porque es verdad que un tsunami pues no lo va a haber igual tan frecuente que una erupción en una zona pues como la que tú nos estás comentando, ¿no? Porque al final pues no es lo mismo, pero sí que es cierto. Pero lo que tú estabas diciendo, que además es que fue muy curioso, porque en un mismo telediario nos estaban enseñando las imágenes de La Palma, ¿no?, de las casas ardiendo, y luego justo en el otro, o sea, a continuación, agua y fuego. las noticias...
de toda esta zona de Murcia que se estaban ahogando. O sea, literalmente hubo un pueblo que quedó destruido, todas las casas literalmente destruidas por el agua, que también es algo comparable, que pasa muchísimo más a menudo y que eso la gente, nadie dice, pues no haber vivido ahí, ¿no? Menuda pelea Que bueno, Pokémon se tenía en el telediario, ¿eh? sí. Que bueno, eso sí que, tema riadas, sí que es verdad que hay un tema muy interesante que, bueno, tampoco vamos a entrar mucho porque no es el tema de hoy, pero sí que es cierto que muchas veces a nivel de, ya no es culpa de la gente, sino muchas veces a nivel de cómo se construyen, ¿no?, los pueblos, y a nivel de cuando hubo este boom inmobiliario, como muchísimas empresas se dedicaron a construir en zonas en las que era peligroso construir por peligro de riadas, o desviaron cauces de ríos, todas estas cosas, ¿no? Y luego, sorpresa, 20 años más tarde hay unas lluvias muy abundantes y se llevan el pueblo por delante. Pero bueno, claro, es que al final, ¿eso de quién es culpa? Es que vamos siempre al mismo punto. ¿De quién es culpa? ¿De la persona que ha comprado la casa y no sabía lo que había? ¿O de la constructora que ha obtenido los permisos? ¿O de quien le ha dado los permisos? Es que, claro, al final vas tirando del hilo. Vas tirando el hilo y ¿Y al final, a claro. quién culpas? ¿A la persona que se le ha inundado la casa? ¿Sabes? Es que es complicado. O sea, no es todo tan fácil. A ver, siempre obviamente en una catástrofe natural no hay culpables nunca, a no ser que construyas como el meme este que se ve una presa a punto de romperse y un pueblito abajo, ¿no? A no ser que Ya. hagas eso y la presa esté llena y se esté rompiendo, yo creo que en la mayoría de casos, sobre todo aquí en España, que habrán casos puntuales y tal, normalmente se intentan construir en sitios donde donde no ocurran este tipo de cosas, ¿no? Que al final ocurren, porque la lluvia no se puede parar, tú no puedes predecir cuándo va a haber una inundación. Mira Mallorca hace un par de años que hasta Rafael Nadal estuvo achicando agua, ¿sabes? Son cosas que pueden ocurrir. Y son cosas que hay que tener en cuenta, pero que tampoco se puede uno, ¿sabes? Porque si no, ¿dónde vives? Tenemos un Claro, problema, claro. tenemos problemas de que en el mundo está habiendo una sobrepoblación y cada vez son más los sitios que hay que ocupar para poder vivir. Entonces, obviamente no todo el mundo vive en Nueva York, ni todo el mundo vive en Madrid, ¿sabes? O en sitios donde a lo mejor o sea, no ocurren ¿sabes? Que no ocurren ese tipo de Sí, sí, cosas. sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Y bueno, ya No no sé. eso, sino que simplemente, pues, has nacido en La Palma, pues tienes una casa en La Palma. ¿Te puede pasar esto? Sí, sí, claro que te puede pasar. No sé, es que al final lo veo un poco absurdo señalar ese tipo de cosas, más cuando ha pasado algo así, ¿no? Que creo que el foco importante está en otro lado. Pero bueno, o sea, no sé. Una pregunta que te iba a hacer, y también tú quizás como persona que vive ahí, o pregunta o saco el tema, ¿cómo crees que va a afectar esto? Vamos a hablar un poquito cómo va a afectar esto al tema de la economía de la isla, porque esto va a ser muy interesante. Quiero decir, Sí. tema del verano que viene, por ejemplo, quién sabe cómo va a estar la cosa, ¿crees que se va a poder recuperar como si nada? Yo qué sé, o sea, A saco el ver, tema. a ver, esta es mi opinión, yo no soy sismólogo, no, de hecho, ha habido un par de movimientos sísmicos en el Teide aquí en Tenerife hace una semanita y media o algo así, y yo estaba cagado, pero los sismólogos decían que no pasaba nada, y yo, bueno, a Ay, mí te Dios pones mío, a mí te pones a temblar mi isla, yo me asusto, mínimo, ¿eh? Pero bueno, normal. pero bueno, Y más quitando, con lo que está pasando al lado. exacto. Quitando el hecho de que yo no tengo conocimiento sobre geología, geografía y sismología, etc., yo considero que uno de los mayores atractivos que tiene las islas es su orografía volcánica. Lanzarote vive del Ujú. turismo porque literalmente ingresan millones de euros en el Parque Nacional de Timanfaya, que es básicamente un mal país. Es lo que estamos viendo en La Palma, Sí. seco, toda la isla completa. Es así. De hecho, es curioso porque han descubierto esas nuevas formas de cultivo. Que te pondré una imagen ahora, ahora buscaré una imagen. Pero bueno, lo Ujú. que es el caso. Este tipo de cosas, cuando están ya controladas, digamos, o que literalmente el volcán se seque y se pare, estas son cosas que, hablando del turismo, pueden beneficiar a la larga. Porque la gente Ujú.
le va a interesar ir a verlo. Quizás atrae otro tipo de turismo, ¿no? Quiero decir, Claro, otro igual tipo de turismo, exacto. que bueno, de hecho, al principio lo comentaba yo, pero hay mucha gente que se está desplazando incluso estos días para ver el volcán. Sí, O sea, sí. es algo que llama mucho la atención. O sea, sin ir más lejos, conozco a una persona que ahora mismo está ahí, que yo no lo sabía, pero de repente he abierto Instagram esta mañana y he visto que estaba ahí literalmente sacando fotos del volcán y es de aquí, del lado de mi pueblo, que dices, o sea, literalmente, pues sin ir más lejos, conozco a una persona del lado de mi pueblo que ha viajado solo para ver el volcán en erupción. O sea, habrá muchísima gente que haya viajado para Claro, es eso, que cosa esas que me cosas parece pasan. una locura porque la gente de la isla la estás como desalojando, ¿no? Y luego la gente está yendo solo para ver cómo el volcán erupciona, ¿no? Eso me parece muy curioso, pero sí, al final que igual es saber explotarlo, ¿no? Sacar partido Claro. pues de esto, no sé, puede sonar un poco raro, pero creo que es así. O A sea, ver, hay que tienes que sacar hacerlo. partido, claro. O sea, Mm, ahora mismo el gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma tienen que saber cómo gestionar esto económicamente para que pueda resultar atractivo. De hecho, ujú. hay un volcán cerca que no sé si es el mismo que te comenté antes de los 40 o es otro, ¿Sí? la verdad. Pero ya se hacen rutas de senderismo por el Malpaís ¿Ahora mismo? a día de Ah, vale, hoy. vale, del otro, perdona, del otro. Claro, no, metes los pies y a lo Digo, mejor un poco no, Minecraft no, eso, pero yo ¿no? qué sé, igual alrededor. Empiezas. Uy, uy. Ha empezado a nadar en lava. Empiezas ha intentado nadar en lava, sí. No, Exactamente. pero que sí, que se hace turismo de mal Sí, sí, países y sí. tal. Y Mm. el tema que estaban comentando por aquí de los plátanos sí que va a ser un problema porque Sí. lo veíamos en el vídeo de Antena 3, Mm. que digamos plantar en ese terreno es imposible en muchos años. Y es muy costoso porque se tendría que poner una capa superficial de tierra que resulta muy costosa para hacer. Entonces yo literalmente eso para mí ya es zona catastrófica y en un par de años atractivo turístico. Y no De- solo eso, sino o sea, el cultivo de plátano, ya no es solo la tierra, quiero decir, es que creo que ahora mismo la tierra es lo de menos. O sea, si estábamos hablando antes precisamente de la importancia de la repercusión que va a tener en el agua. Y esas plantas necesitan muchísima agua, quiero decir, y ahora mismo no es tu prioridad regar plantas, claro, ¿no? O sea, cuando tienes a la mitad de la población desalojada. Entonces, ya no es solo la tierra, que como tú bien dices, ahora mismo sí que es cierto que hablamos que en un futuro, pues cuando una vez todo esto se seca, no sé qué, pues vale, sí es muy fértil, pero no 2 días después de que pase la lava, claro. ¿no? Porque, de hecho, era muy interesante una de las imágenes que salía en el vídeo que has puesto antes, que hablaba precisamente de cómo la superficie se enfría y se seca, pero las capas internas siguen manteniendo el calor y hablaba incluso de años después de que hubiese habido esa erupción volcánica. Entonces, claro, pensad que de aquí a muchos años no se va a poder plantar, digamos, en todas esas zonas. Eso sumado al agua y eso sumado a la ceniza que está cayendo ahora mismo encima de las plantas, ¿no? De hecho, uno de los primeros días hablaban los agricultores de que son plantas que son muy sensibles a este tipo de cambios, que se tienen que lavar, que se tienen que mantener y además que no crecen en 2 días. O sea que es una pérdida increíble a Ujú. nivel de esos agricultores que han perdido muchísimas plantas y hay gente que entiendo que vive de ello. No sé qué parte de la población o de la economía, no sé qué importancia tiene realmente, pero es un producto nacional que la Sí, verdad es que identificas a, no sé, ¿sabes? El plátano de Canarias, joder, o sea, son literalmente. mis iconos de suscriptor, en plan. Que eso es un dato curioso, no sé si te lo había Exacto. comentado, pero mi emblema de suscriptor es una foto sacada de un plátano de Canarias en la cocina. En plan, fui con el móvil, saqué la foto y la recorté y se convirtió en Me icono. encanta. Mira, te voy a enseñar lo que te A ver. comentaba. Así son los cultivos en Lanzarote. Ah, amigo. Ostras, Son esto no lo para... había visto nunca. Claro, al ser un terreno muy plano, hay mucho viento. Lanzarote y Fuerteventura tienen muchísimo viento. Ah, coño, y ponen las paredes estas de piedras Claro, ponen para que esto, lo bajan. la arena no dé las plantas. No, la Ostras. arena no, literalmente para que el viento no la arrastre y se puedan sepultar. Lo que hacen con esto, lo bueno de la arena volcánica es que es muy buena para fertilizar. Ajá, Y ajá. eso ayuda mucho. Entonces, vemos Ah, cosas vale. que son. Todas las imágenes están en 100p, no sé por qué, pero bueno. Yo creo que se aprecia bien, más o menos. Sí, sí. Qué curioso, tío. Qué curioso. Es muy curioso. O sea, y no te digo que hagan lo mismo en La Palma, Ujú. porque, no porque La Palma es muy diferente, tiene una flora y un clima muy diferente al de Lanzarote.
Pero en esa zona se podría practicar en un futuro algo así. En un futuro te digo dentro de 100 años a lo mejor, ¿eh? Que no está... Claro, Sí, 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 o sea, evidentemente, las cosas estamos hablando a de largo Palacio van plazo. muy despacio, ¿eh? Y Mm. esto la lava todavía más. O Sí, sí, sea, totalmente. Pues tendremos que ir viendo cómo cambia toda esta cosa. Me parece muy interesante. Sobre todo por eso, sobre todo porque creo que va a tener que haber gente que surja con ideas nuevas de cómo aprovechar esto, porque va a haber gente que se va a quedar sin trabajo, que va a necesitar salir adelante. Entonces creo que va a mm, ser interesante ver qué surge, ¿no? De todo esto. claro. Si, como tú dices, yo qué sé, en esta zona se ha inventado una nueva forma de cultivo que encima no solo te permite cultivar ahí, sino que además te atrae visitantes porque les interesa ver esto, porque les parece curioso. Entonces, eh, tengo ganas de ver todo esto, pero ya te digo, va a ser, estamos hablando de Muy algo a muy lento. largo plazo. Yo te digo, a lo Muy, muy, mejor muy largo nosotros ni plazo. lo vemos, ¿eh? Sí, Cuando sí, hayan realmente probablemente. cambios importantes en el terreno. Estamos hablando de que ¿Es? hay... Dime. No, no, no. Acaba la No, frase. que hay volcanes de hace más de antes de que existiera literalmente el periodismo, de que están ahí de toda la vida, como diríamos, que todavía están igual, en La Palma, de hecho. Y son cosas que se quedan, ¿no? Porque al final lo que son la piedra volcánica tarda mucho en erosionar. Por eso las islas han tardado millones de años, ¿no? En formarse. Pero Claro, bueno, te iba a decir, porque esto lo estamos viendo ahora y parece que es algo que sí, vale, está sucediendo ahora mismo, pero la reflexión también sería, parece que cuando acabe el volcán de escupir lava, ¿no? Y piedras y lo que sea, como que todo se acaba ahí. Pero en realidad no, quiero decir, no, no. porque o sea, de esa tierra es lo que decíamos al principio, o sea, está a muchísimos grados y tarda mucho en enfriarse completamente y en ser un terreno seguro sobre el cual puedas, yo qué sé, llegar a edificar, por ejemplo. O sea, ya estaríamos hablando de algo extremo, ¿no? Porque eso ya sería como ir totalmente al otro extremo. Pero es curioso pensar en todo esto, que creo que a veces, o creo que igual yo al menos me lo estoy planteando ahora mientras hablamos, pero no había pensado en eso, no había pensado en que realmente la erupción no se termina cuando acaba de salir la lava por el volcán, sino que no puedes llegar de repente y decir, ah, bueno, pues voy a seguir con mi vida como si no hubiese Claro, pasado nada, ¿no? voy a pasar una tubería, ¿no? Por ejemplo. Claro, o voy a reconstruir mi casa encima de donde estaba antes. O sea, no puedes No hacer eso. puede. Literalmente, durante muchísimos años no vayas a poder hacer eso. Entonces, no sé, es como, Durante años está a ostras, 1000 grados. Ya se claro, veía en el claro. vídeo, que está O eso sea, ahí es que estás, debajo caliente. estás perdiendo ese terreno no solo ahora mismo, de forma puntual, cuando ha habido este desastre, sino que no vas a tener ese terreno a tu disposición hasta de aquí muchísimos años. O sea, es jodido, ¿eh? O sea, esto no lo había pensado, te lo digo en serio. Es... No me había planteado esto. Costará Qué mucho fuerte. volver a ver La Palma como el mundito que está aquí debajo, ¿eh? También. O sea, que queda Y bastante. que, por cierto, no, hay veces que me pongo a mirar el coche ese y no para, ¿eh? No para, tú. La vuelta al mundo en un programa. De loco. Tenía que haber llamado el podcast así. Mira que yo, cuando anunciaron esto, me acuerdo que, hostia, te pregunté un día, creo que fue en mi stream o algo así, te dije, ¿estás bien? Porque no sabía ni si te pillaba por ahí, ¿sabes? Es Claro, verdad. esto es como todo, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, siempre que hay alguna cosa en Cataluña o en Barcelona, mi familia me llama súper preocupada, en plan, "Buah, ¿estás bien? No sé qué", y yo estoy en plan, tío, estoy en mi pueblo, no me, o sea, Estoy en mi si me he casa, enterado ¿no? como tú, me he enterado como tú por las Mm. noticias, ¿sabes? Y creo que a ti igual te ha pasado lo mismo, ¿no? Que igual mucha gente te ha preguntado en plan, ostras, ¿estás bien? No sé qué, Sí, 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 cuando ni totalmente. siquiera vives en la misma isla. ¿A ti te ha afectado de alguna forma? Aunque sea indirectamente, No, que no he visto a un amigo que es de allí, de resto. Te lo pero juro, está ¿eh? bien. Sí, sí, está bien, es del norte de la isla. Que Ah, le vale, mando un digo, saludito. Ya mañana lo veo que vino hoy, creo, ya de La Palma. Que no ah, que podía es el que salir. me dijiste que estaba Estaba ahí, bueno, atrapado, sí. encerrado, que no Claro. podía salir. Y, Vaya tela. y nada, realmente aquí no ha afectado tanto. Apenas se nota cualquier resquicio de ceniza volcánica o de nube de gas venenosa tóxica. No, no hay nada raro, en plan, está todo Hubo muy... mucho revuelo, me hizo mucha gracia, hubo mucho revuelo los primeros días. Claro, era como que cundió el pánico, empezaron las teorías conspiranoicas, incluso dijeron que el volcán era el gobierno, no sé qué, bueno, lo típico, ¿no? Pedro Sánchez Pero quiso...
quitarse de encima a una parte de España. Sí, No, ¿eh? pero dejando eso de lado, hubo como mucha teoría conspiranoica y mucho, sobre todo ya no teoría conspiranoica, sino mucho alarmismo, por decirlo de alguna forma. Ujú. Me acuerdo que muchísima gente estaba como preocupada por la lluvia ácida, en plan como si de repente Sí, fuésemos a morir como todos. si te O sea, cayera una gota y eso fuera en plan, ¿sabes? que yo lo entiendo, ¿eh? Pero voy a aclarar un poco sobre este tema. Creo que de esto sí que puedo aportar mi granito de arena como química, porque creo que es muy interesante. Ojo, ¿eh? Sí, o sea, os voy a explicar esto, ¿vale? Es un fact, simplemente os lo lleváis de aquí hoy, ¿vale? Porque tiene además que ver con el volcán. Vale, o Facts. sea, sabéis que se habla de lluvia ácida, probablemente algunos de vosotros hayáis oído hablar alguna vez sobre ello como un fenómeno, ¿no? Que no sé si os sabéis que existe de verdad, os pensáis que eso pasa en las películas, pero bueno, básicamente la lluvia ácida es un fenómeno que sí, es real, existe, y bueno, quiero aclarar antes de nada que no te deshaces mientras caminas por debajo, ¿vale? No te mueres instantáneamente, pero sí es bastante chungo, ¿vale? O sea, no quieres estar debajo de la lluvia ácida cuando está lloviendo. Pero bueno, os voy a explicar un poco cómo funciona. Es muy sencillo, ¿vale? Cuando hay un gran desprendimiento de gases en la atmósfera que contienen compuestos de azufre, como es el caso de un volcán, ¿vale? Pero podría ser también el caso, pues, de una guerra, como pasó, pues, en su momento. No hay imágenes muy famosas de la lluvia ácida y tal. Sí. Lo Hay una de foto, de hecho, bombas muy atómicas. sí, no bombas atómicas, Bombas sino atómicas. más en plan con el gas sarín y todas estas cosas, en plan, lo que se llama guerra química, ¿no? Que fue un poco, l pues que entraría como mucha historia aquí de química y de guerras y de países, pero básicamente cuando se empezó a usar armas químicas, que era como jugar sucio, ¿no? Por decirlo de alguna forma. De hecho, muchos países consideran que eso es como que está prohibido terminantemente porque es que es como ir en contra, bueno, da igual. La Sí, sí, cosa te es que entendemos. sí, o sea, chungo, ¿no? Pero al final es por esto, ¿no? Por todas estas cosas. Pero en parte lo que pasa con el volcán es eso, ¿no? Que tiene una gran cantidad de compuestos de azufre, en concreto óxidos de azufre, dióxido, monóxido de azufre. Y básicamente lo que pasa con esto es que llega a nuestra atmósfera, ¿no? Y una vez llega a nuestra atmósfera, si todos estos gases se mezclan con las nubes tienen agua, están hechas de vapor de agua, ¿no? Y se da una reacción muy, muy simple entre estos óxidos de azufre con este agua y lo que se crea es ácido sulfúrico, que es básicamente la suma de una molécula de agua con óxido de azufre, ¿no? Entonces, cuando esto se forma, que además es una reacción que es espontánea, es decir, nada más entrar en contacto se produce, pues aquí tienes el cóctel, ¿no? Entonces, pues esas nubes ya no tienen vapor de agua, sino que tienen literalmente ácido sulfúrico. Y cuando llueve, pues evidentemente este ácido sulfúrico se va disolviendo y pues te cae encima, ¿no? Muy diluido, pero es ácido Claro, sulfúrico, porque es al decir mezclarse que con aguas menos claro, o sea, concentrado. evidentemente no es puro, ¿no? No es como si te tirasen un litro de ácido sulfúrico encima, pero evidentemente que tiene efectos nocivos, no solo para la salud humana, sino en general, ¿no? Y entonces es muy curioso porque había gente, ¿no? Preocupada porque se veían como unas imágenes de lo que era los gases en la atmósfera y de cómo estaban yendo hacia la península y la gente estaba en plan, ostras, vamos a Vamos a tener morir, lluvia ¿no? ácida. Claro, claro, pero era muy curioso porque explicaban que no va a pasar, ¿vale? No ha pasado y no va a pasar, pero explicaban que era porque como este volcán lanzaba las cenizas muy, muy, muy arriba, digamos que esos gases los lanza por encima de las nubes, por encima de la capa donde se producen las nubes, Claro. de tal forma que sí, esos gases existen, pero en ningún momento pueden Están en entrar en contacto, contacto ¿no? con las nubes, por Mm. lo que nunca se va a producir esa lluvia ácida, ¿no? Y es algo que estudié un poquito el año pasado en una asignatura y me pareció como muy curioso verlo en las noticias, rollo así explicado, ¿no? Era como, vale, no, tranquilos, no vamos a morir todos por lluvia ácida. Backstrike dice que si puedes volver a la diapositiva anterior. No, la Eso, verdad es que no. Backstrike, atiende porque vamos, suspendes el examen, como dice Darío. ¿Cuándo era el examen? No, pero ahora ya lo sabéis, les podréis contar a la gente, porque seguro que os acordáis de todo lo que os he explicado. ¿Es verdad que la lava al llegar al mar, el mar al ser salada y junto a los componentes de la lava lo que se respira es lejía o algo similar? Desmiéntelo si es mentira, por favor. No había pensado nunca al respecto, pero podría ser que se diese alguna reacción Ojo, chunga teniendo en cuenta que la sal es cloruro de sodio y el cloro es uno de los componentes principales de la lejía, que es hipoclorito de sodio. ¡Ojo, eh! ojo que ¿Es eso podrías lavar la posible? ropa, ¿eh?
No. La camiseta No blanca. laven las sábanas en la erupción, por favor. No lo sabía eso, no lo sabía. Hostia, todo Ostras, aprobado, no lo ¿eh? había pensado nunca, pero podría ser perfectamente que se diese algún tipo de reacción al estar a tantísima temperatura. Podría ser totalmente posible, ¿eh? Ostras, qué Totu, chungo tú, o sea que Totu acaba no de, me había acaba pensado. de ganar a una química, ¿eh? No, bueno, ganar no, me ha aportado conocimiento, tío. Hostia, qué Esto grande. es maravilloso porque te retroalimentas, ¿sabes? En plan, Claro. ostras, pues sí, qué curioso. No había pensado. Un dato por un dato. ¿Has visto? I receive la lejía. You receive ácido sulfúrico, ¿qué te parece? Hostia, Increíble. madre mía. Somos el grupo 1 y venimos a exponer la lluvia ácida. Espero que eso seáis vosotros mañana en la clase. Sí. Con alguien sentado en la mesa del profesor dándole clic al ratón, ¿no? Eso somos nosotros. Ay, me encanta. Exacto, exacto. Daniel, pasa. Pasa diapositiva, por favor. Mira, Alberico se Qué hace una risa. pregunta que si tuviésemos aquí un geólogo nos la podría contestar. Yo la verdad es que no soy experta en esto, ¿vale? O sea, de lluvia ácidas puedo hablar mucho rato, pero de tipos de volcanes no tengo ni idea. Yo Lo no que soy sí que sé es científico. que probablemente sea por eso, porque no es de La Palma es un volcán artificial. No, no es de mentira, ¿vale? El volcán de La Palma no. No, pero sí que es cierto que hay diferentes tipos y, bueno, no sé cómo ni por qué, pero sí, está claro que hay diferentes tipos de volcanes y depende del tipo de volcán, pues supongo que uno lanzará más lava, algunos más rápido. Por ejemplo, decían que la lava de este volcán era como extremadamente lenta, que normalmente va muchísimo más rápido y que gracias a eso pues hay muchas zonas que se han podido evacuar antes de que llegase la lava y hay algunos pues que lanzan más rocas, otros que lanzan más ceniza, o sea, al final no sé, supongo que depende de muchísimas cosas, no tengo ni idea. Madre mía. Lo hizo Pedro Están Sánchez, un ahí. proyecto de ciencias que se fue de las manos. ¿Quién no ha hecho un volcán en su vida, no? Con Mentos y Coca-Cola. Total, ¿eh? O, O con la o cosa con esa... vinagre, Mm, Dios. que es la versión cutre, la versión cutre. Oye, que la de la Coca-Cola también es medio cutre, ¿eh? Lo que pasa es que se va Ya, pero rápido. explota más, Sí, eso ¿sabes? sí, es verdad. Es más divertido. Yo había una con Madre. una cosa naranja, ¿no? Súper grande. Yo no sé qué proceso químico era. Como que... No sé, lo vi en un instituto un día que hice una visita. Y Ni idea. había como esto, típico película americana que sale como una Sí, sí, cosa sí. Como así, un gusano una gigante, ¿no? De espuma. espuma. No lo Sí. sé, no lo sé. Lo siento. El próximo día me traeré los deberes. Hechos y Bicarbonato puede hablaremos. ser. No, bicarbonato y vinagre es el de bicarbonato y vinagre, que explota más bien poco. Pero si había una espuma naranja, I don't know, ¿eh? Pasta de dientes No, de elefante. ¿qué dices? Simplemente Sati. Sí, ¿no? Sí, sí. Ay, Dios mío. Pues no sé, señorito, ¿debería llamarte Charle o Carlos? Sí, Charle. O Ah, vale, vale. lo que quieras. Pues nada, este podcast, como ya sabéis, se resubirá a YouTube. Hay un canal que creé precisamente para ello. Me pegué una hora con el maldito banner de YouTube que no me coge el formato. No, pero no es que quedara bien, es que no sé hacer banner de YouTube. En plan, el formato me queda pequeño, en fin. La cosa es que yo creo que ya hemos acabado. Llevamos una horita, el podcast dura una horita. Yo creo que yo al menos me he quedado con ganas de más, ¿eh? No sé tú, Kio. A mí, mira, te voy a decir una cosa aquí, en vivo y en directo. A mí me has devuelto un poco mis ganas de abrir stream y hablar de la vida, porque estaba un poco aquí con todo mi bajón. Pero bueno, no voy a hablar sobre mí. Pero gracias por invitarme. Y creo, o sea, hoy ha sido un poco aquí el episodio piloto, evidentemente que era un poco para probar, ¿no? Lo comentábamos el otro día, como esto pues tiene que ir cogiendo forma también. Entiendo que si lo haces bien habrá cambios, porque creo que siempre hay cosas que mejorar, no digo porque haya salido mal, pero quiero decir, espero y me encantaría ver cómo la cosa evoluciona y va cada vez a mejor. Ojalá. Y más grande, ¿no? Entonces, gracias por invitarme al primer programa. Bueno, para el próximo volcán ya vienes, ¿no? Sí, claro, desde aquí 70 años, ¿vale? Espero estar viva. ¿Te imaginas? Nosotros aquí en plan abuelitos. Hola, Kio. Otro podcast. En plan, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la lluvia ácida? Hostia, qué risa.
Ay, me encanta. Pues lo dicho, pues muchas gracias a ti por invitarme, Charlie, y mucha suerte Muchas con el gracias. podcast, con tu proyecto y bueno, voy a hacer aquí de promo para ti, hablar un poquito de cómo está relacionado esto con tus estudios, ¿no? Que al final no viene de porque sí, quizás, no sé, me Claro, gustaría igual que hablases un poco aquí y reservar otros 5 minutos, te entrevisto yo a ti. vale. En Bueno, plan, hacerte la pregunta que cómo es que te surgió esta idea y así un rapidito por encima, ¿cuál es no sé, tu idea, ¿no? Y lo que esperas de esto. pues mira, yo tenía muchas ganas de hacer algo en mi canal, un podcast. Quería hacer algo, pero veía que el gaming estaba muy... Hostia. Muchas gracias, Jairo. ¡Ole! Qué grande, Hi Fabi, te quiero un montón, tío. ¿Quieres entrar a Discord? No, muchísimas gracias, de verdad. Hostia, de pena no tenga las alertas puestas, bueno. Muchas gracias, Hi Fabi, de verdad. Para no interrumpir el esto, porque también está en Spotify, bueno, allí no les interesará mucho el tema de la sub, pero muchas gracias, de verdad. Yo veía que el gaming estaba muy usado ya, ¿no? Además yo Sí, tengo NG Now, no, que ya pues tiene su tema gaming y tal. Entonces yo quería hacer algo que fuera diferente. Yo desde que tengo 12 años quería hacer periodismo. Entonces, para mí el tema de dar las noticias y tal, yo me las daba en mi casa de pequeño. En plan, ponía la tele y la veía a mi hermana sentada en el sofá mientras yo hacía el monger delante de ella. Entonces yo entré en periodismo en 2019 y el primer año lo hice de manera presencial, pero en el segundo cuatrimestre pilló el tema de la COVID y fue un problema gordo porque las clases me pasaron a ser online. El segundo año de carrera fue totalmente online desde el principio hasta el final, que es el año pasado. Y yo me sentía muy desmotivado con la carrera en general. De hecho, pensé en dejarlo y todo. No me veía. Yo estaba en ese momento encima con temas de, por ejemplo, de NG Now, con el tema del Arena World Championship. Me habían dicho lo de ir a la Nucía con Reload. Entonces yo veía que me gustaba el tema de realizar y dije, coño, ¿y por qué no hago comunicación audiovisual o algo así? La Ujú. cosa es que aquí no hay y me tenía que ir a Elche. Y Elche está un poco lejos, la verdad. Ostras. Y económicamente no podía permitírmelo ir. Entonces, básicamente, dije, voy a ver qué pasa este año. Vi que había una asignatura de comunicación audiovisual que tengo ahora en el segundo cuatrimestre. Y dije, voy a intentar, digamos que ver qué ocurre, ¿no? Si me gusta y tal. Y volvimos a la Siem presencialidad. Dime. Siempre puedes hacer a posteriori un máster o Claro, especializarte en ello, quiero decir, o sea, no es una carrera que esté tan lejos, ¿no? Al fin y al cabo claro. de eso, de hecho está De hecho, hay muy un cerca. máster de comunicación audiovisual ligado Claro, después de claro. periodismo. Es que Entonces, no me extraña, o sea, es que es es mi lógico, idea. vaya. Es mi idea. Entonces, claro, Ujú, yo este año ya empecé a ir a clase. La semana pasada empezamos. Esta es la segunda semana que tengo de clase. Y me ujú. noto que me gusta lo que estamos dando. Me gusta volver a estar con la gente y tal. Y no sé, me volvió a motivar un poco. Entonces dije, voy a empezar este podcast sobre actualidad. Que nunca. Yo creo que en Twitch hay pocos, ¿no? Podcasts que traten temas de actualidad y con invitados. No sé si hay alguno de verdad que en mi ignorancia a lo mejor puede. Pero al menos en la comunidad que yo conozco, sí que es verdad que nadie lo había intentado. Y yo dije, bueno, voy a Ujú. intentarlo a ver qué ocurre, ¿no? Y nada, me alegro un montón por la acogida que está teniendo, la verdad. Hemos tenido bastante gente por aquí por el chat y sobre todo gracias a TQ porque Hombre, ya ves literalmente tú. eres el perfil de persona que me gustaría tener todos los programas. Es decir, alguien que opine todo el rato, que retroalimente, que dé opinión y que esté activo, ¿no? Con la gente del chat y tal. O sea que muchísimas gracias de verdad. De A ti, hombre, corazón. de verdad. Y espero que al resto les haya gustado. ¿Desvelo el próximo invitado? Guau. ¿Lo desvelo o qué? Hombre, estaría guay, ¿no? Estaría guay, ¿no? Desvelarlo O al sea, final de los programas, ¿o mi qué? idea era hacerlo por Twitter, pero es que ahora mismo no me aguanto. Voy a decirlo. A ver, es muy obvio. Es una persona con la que tengo mucho trato, pero es una persona Ah, que me gustaría traer. entonces Es una persona que quería traer y tengo que decir que es nadie Champe. sabe, nadie sabe. Champe va a venir la próxima ¡Guau! semana. La verdad es que a él le hacía muchísima ilusión y a mí más todavía. O sea que, Pues me no sé, parece muy buena elección, me la, parece muy buena elección. la gente que está viniendo, le está en general contigo y con Champe y tal, no se lo esperaba a nadie. Gracias, Darío, por el apoyo.
Pero voy a decir una cosa aquí en favor de Champe. Es una persona que yo personalmente, cuando le conocí, me sorprendió gratamente porque creo que también cuadra muy bien en este perfil que tú me estás Sí, comentando, ¿no? Porque no totalmente. deja de ser una persona que tú ves una cosa en la pantalla, ¿no? Y como creador de contenido, pero te puede perfectamente tratar, discutir cualquier tema, o sea, puedes hablar con él sin duda alguna. Eso a mí me sorprendió muy gratamente. No digo que no me lo esperara, pero quiero decir, fue un descubrimiento, ¿no? Conocerlo en persona, así que muy interesante va a ser también el siguiente día, así que estaré por aquí, ¿eh? Ojo, pues vamos a ver de qué es el debatillo. Todavía, obviamente, a la orden del día no ha llegado, queda una semana, pueden ocurrir muchas cosas esta semana. Y si vemos que no ocurre nada importantísimo, pues siempre hay temas de que hablar, ¿no? O sea que no. Igual el debate puede ser de que sigue caído WhatsApp. Ojo, ¿eh? No sé si te has enterado. Sí, Chicos, sí, ¿os habéis no. enterado de que Que está WhatsApp caído? llevo una tarde más tranquila aquí. No sé si os habéis enterado, pero WhatsApp está caído. Instagram, Facebook Esta y es la WhatsApp. orden del día realmente. Que hasta Champe. Instagram y Facebook, Sí, sí, también. todo lo que es de Facebook, claro. Incluso Champe me dice, Ay, no puedo subir el vídeo a Facebook. Y me dice, porque está ostras, caído. Y yo, de verdad, sí, sí. O sea, igual os toca comentar esta noticia, no digo nada. ojo, igual nos quedamos aquí, hacemos un especial de 8 horas aquí, nos quedamos aquí hasta que vuelva WhatsApp y damos Ay, no, por favor. y damos Y la lo raro es que exclusiva. sigue caído, sí, sí, totalmente. ¿Sigue Bueno, en fin. caído? Bueno, pues se Sí, me sí, sigue caído. cuida Por eso WhatsApp, os la verdad. decía, por eso os decía. Madre Pues bueno, mía. chicos, yo no te voy a alargar más el programa, que si no. No, hombre. Un placer como siempre y me quedaría un 10 años más aquí hablando. Pero bueno, mañana hay clase. Al menos yo tengo que levantarme Yo bastante también, temprano. yo también. Y yo sé que ahí es una horita más, o sea que yo hasta a tu hora ya estaría acostándome a dormir. Así que no te voy a robar mucho más, voy a resubir el vídeo a YouTube. Muy Y bien. nada. Al resto, pues muchísimas gracias por todo. Y nos vemos el próximo lunes a las 10 de la noche, 9 en Canarias, con Champe. Chun, chun, chun. ¿Vamos a hacer raid o qué? ¿Claro? ¿A quién hacemos raid? Ostras, no lo sé, tú no me pongas en este. A ver quién está por aquí. Pues no sé, no sé. Mira tú, a ver, ¿a quién tienes? Que te haga ilusión ahí va Mm. que tiene Ah, gente. se lo voy a hacer a Ibai, ¿te imaginas? No, no sé, no sé. Voy a hacérselo a una chica con la que estoy roleando mucho Muy bien. últimamente en el servidor de Ojo RP, que me lo estoy pasando pipa. Si alguien quiere rolear y nunca lo ha hecho, ese es el sitio. Sí, Ultra, nos vamos a ir con Ultra. Que yo sé que le va a hacer ilusión, la verdad. Si hay una cosa que a mí, pues la verdad es que me da esas cositas en el estómago cuando me hacen una raid, yo sé que es una sensación increíble, porque lo he vivido. Cuando una vez Seistico me hizo 200 personas, yo estaba flipando, la verdad. Ostras. Yo estaba en mitad de Enzot, en heroico, y de repente me hace una raid el Seistico y yo en plan, bueno, morí obviamente, pero yo estaba gritando. Así que nada, Qué guay. Sí, sí. nos vamos a ir con Ultra, que seguro que le hace mucha ilusión. Muchas gracias por pasaros, chicos, y nos vemos el próximo lunes. Adiós, adiós. Chao.